Hoy hace 8 días empezamos una serie temática de escuela dominical y el título de la serie propuesto fue Construyendo una familia para Dios. Hoy hace 8 vimos la necesidad de entender que la familia es eso, la construcción de una casa, pero no física. Y vimos la necesidad de que los que construyen estén utilizando el plano que nos dio el arquitecto divino. Y también sabíamos que como nuestra tendencia es hacer las cosas a nuestra manera, ese será un constante recordatorio, ir y revisar el plano de construcción que el arquitecto divino nos dio. Vamos a iniciar ahora con un estudio del liderazgo de los varones. Los hombres están designados por Dios para ejercer el liderazgo en el hogar y en la iglesia. Así fue como el Señor lo determinó. Entonces, usando esa ilustración de una construcción, sí hay un arquitecto o un ingeniero civil que nos da el plano y nos dice cómo se hace todo, pero de entre todos los que están trabajando en la construcción hay uno encargado. Aquí se le suele llamar maestro de obras, ¿verdad? Y es necesario que todos estemos bien entendidos de que así funciona el hogar. Dios designó a alguien en el hogar como líder. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo 3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, el significado espiritual creo que lo entendemos. El Hijo eterno de Dios, uno con el Padre, se hizo hombre y en su estado humano, como el Mesías, como el Cristo, se sometió completamente a la voluntad de su Padre. Por eso tenemos aquí un orden. No estamos hablando de jerarquías necesariamente o de dignidad, porque la misma dignidad tiene el hombre que la mujer, pero no el mismo rol el hombre que la mujer. Para esta lección, el Señor me proveyó de una muy buena lectura. Hay un librito pequeño de un pastor que se llama John Crotts. Entonces, muchas de las cosas que estaré compartiendo con ustedes las tomé de ese estudio que el pastor John Crotts hizo y que fue publicado. Primero tenemos entonces que tener bien clara la importancia de que exista liderazgo espiritual en una casa. ¿Cuál es la realidad con que nos enfrentamos? Con que hay hogares donde la única manera en que no haya un pleito o un desacuerdo es dejar que todo lo haga ella como ella quiere. Y hay hombres que han claudicado entonces de su labor de liderazgo porque se cansaron de estar enfrentando la constante oposición. Pero vea que aquí el versículo que leímos no nos da esto como una posibilidad, sugerencia o alternativa. Dios designó al hombre como líder. Hay muy malos líderes, claro que sí. Hay quienes son dictadores. ¿Qué queremos decir con eso? Un control absoluto. Hombres que piensan que eso es el liderazgo. Estar en control absolutamente de cómo se hace hasta el mínimo detalle de todo y regulándolo todo en sus hogares. Y eso es un mal liderazgo, o bien la completa pasividad de los que son indiferentes y simplemente
como les decía, se alzan de hombros y dicen, ¿qué se puede hacer? Que haga ella lo que quiera y como quiera, con tal de no tener un pleito. Estas cosas que estamos hablando son muy tristes y son la realidad de muchos hogares. Entonces, ni una cosa ni otra, ni un dictador, ni un pasivo indiferente. Ninguno de esos son el modelo de Cristo. Cristo necesita a alguien que se encargue de la construcción. Y entonces lo que tenemos que aprender es a seguir el modelo de Cristo como líderes. Entonces, hoy básicamente estaremos hablando a los varones, pero todos tienen que estar atentos, porque tienen que ayudar en esa labor. La siguiente lección, que será de hoy en 15, si Dios quiere, vamos a ir a la mujer. Si hoy lográramos terminar, porque realmente el tema es tan amplio que pudiéramos hacer varias enseñanzas. Pero quisiera que fuera algo resumido y entonces vamos a ver si nos alcanza una sola sesión. Leemos en Efesios 5, 22, 23. Si pueden lo buscan, Efesios 5, 22, 23. Y dice así el apóstol Pablo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Dice eso la Biblia? Estén sujetas a sus maridos en todo. El varón entonces, y hermanos debemos entender esto, es líder por designación. Dios lo hizo líder. Sea usted malo o buen líder, eso es otra cosa, pero usted es el líder. Lidera mal su casa, es posible, pero usted es el líder. Y necesitamos entender que hay un efecto en la familia y en la sociedad cuando esto se hace bien. Hoy hace 8 que habíamos leído el Salmo 127, ustedes vieron que se hacía ese énfasis en los hijos, que eran como saetas en mano del valiente. Bueno, realmente lo que se afirma es que esos hijos, que esa familia es un arma poderosa en el reino de Cristo. Una familia, y esto quisiera que sea nuestro reto, una familia bien liderada en el Señor será de influencia en su barrio, en la iglesia y en el país. ¿Por qué? Porque esa familia va a cumplir lo que dice Mateo 5:44, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pensemos, cuando alguien observa su familia, sea sus otros familiares, o sea los vecinos que le conocen, u otros en la iglesia, cuando observan su familia, la que usted lidera, ¿ven ellos algo digno de glorificar a Dios? Porque eso es lo que Jesús dice, que para eso es que tiene que alumbrar esa luz. En cambio, una familia débil o, como hoy le dicen, disfuncional, ¿en qué ayuda a la iglesia o a la comunidad? Son muchas, no pocas, muchas las mujeres que se quejan de que su esposo no ejerce un buen liderazgo. Y a veces hablan básicamente de lo espiritual, pero es completo, el liderazgo es completo. El liderazgo que Dios asignó al varón es en todas las áreas y en particular en lo espiritual también. Pero entonces, al enfrentar a esos hombres que dicen, cuyas esposas dicen, es que él no ejerce liderazgo espiritual, él también tiene sus excusas. Y él dice, es que yo nunca haré algo suficientemente bien a los ojos de ella. O ella no me respeta. Esto se puede corregir entendiendo primero ese punto. El hombre es líder no porque él lo eligiera, Dios lo designó.
Es una tarea que Dios le dio y debe asumirla. Y a las mujeres deben entender que Dios lo puso a él como cabeza en el hogar. Ahora, el carácter del líder es fundamental y en eso es en lo que vamos a trabajar fuertemente. Todos, pero hoy en particular los líderes, los varones. El carácter es fundamental. Ya, decimos la palabra líder. ¿Qué es lo que piensan cuando dicen líder? Bueno, un líder tiene gente que lo sigue. Usted no es líder si no lo siguen. Y eso es lo que usted debe trabajar por hacer que su familia sean sus seguidores. Pero esa familia no va a seguir a un líder que no tiene integridad. A un líder que dice una cosa y hace otra. Es la muy común queja de algunos, ¿verdad? Dice, él dice, pero no hace. Él le dice a uno, haga, pero él no. Ahora, otra cosa para el líder es que debe conocer el camino y debe conocer cómo se hacen las cosas. ¿Cómo se imaginan ustedes? Estamos en la ilustración de construcción, que el maestro de obra no sabe cómo se hace algo. No, él sí sabe, él no lo hace, pero él sí sabe cómo se hace y le dice a otros cómo lo hagan. Y esto es así en el liderazgo en todas las áreas. De hecho, hay una ilustración que ponía ese hermano John Crotts. Los que hayan viajado en avión saben que siempre que uno viaja en avión dan ese anuncio de que si se necesita la mascarilla porque algo le pase al avión, que hay una mascarilla para el aire, siempre dicen, primero póngala usted antes de ponérsela a otro. Siempre dicen ese anuncio una y otra vez. Póngase primero usted la mascarilla para ayudar a otro. Esa es una ilustración bastante buena. Es que si usted no sabe, no puede ayudar a otros. Por eso el líder tiene que ir adelante y saber cómo se hacen las cosas. Y esto nos humilla grandemente, porque nosotros lo primero que reconocemos es, no sé cómo se hace. Pero tenemos a quien sí sabe. Jesucristo, Él nos dio el ejemplo y nos prometió su Santo Espíritu, que es llamado el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda la verdad. Pero a veces pensamos en eso solo como con respecto a ciertas cuestiones doctrinales profundas. No, Él le guiará, el Espíritu Santo, a toda la verdad en cuanto a cómo debe usted liderar su hogar. Porque hay una manera correcta y una manera incorrecta. El Espíritu Santo le llevará a la manera correcta de liderar su hogar. Si nosotros entendemos esto, buscaremos en la Escritura qué se pide de nosotros y pediremos al Señor, claro que sí, la ayuda. No debemos hacer como los que se quedan sin saber por no preguntar. No, vamos, y si usted necesita ayuda, bueno, lo primero es que tenemos la Sagrada Escritura, pero tenemos hermanos con más experiencia. Hay pastores, la iglesia tiene pastores, para eso es que son, para que usted se acerque y le exprese, y ellos le guíen en su necesidad, cómo ejercer el liderazgo espiritual. Todas las cosas que sabemos, el problema es que no las aplicamos. La piedad del líder es esencial. ¿No dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis? Bueno, aunque se está refiriendo de los falsos profetas, que claro que es un árbol malo que da frutos malos, pensemos, no es esa misma ilustración útil para saber por sus frutos. Vamos a ver cómo está su familia. ¿Le están siguiendo? Si no le están siguiendo, hay algo que está fallando posiblemente en usted. Ahora, no solo le están siguiendo, está dándoles usted ese buen ejemplo íntegro. La familia va a seguirle. Lamentablemente es que para bien o para mal. Porque si usted es un líder que dice y no hace, si usted es un cristiano de nombre,
que cree que ser cristiano es nada más ir a la iglesia el domingo, pero no tiene devoción a Dios ni una vida de piedad, eso es lo que ven sus hijos y por ahí ellos van a ir, ellos le van a seguir. Usted es el líder. Pero algo que tenemos que entender es que ese liderazgo, como veíamos la vez anterior, no nos vamos a preocupar por las cosas externas, sino primero por el fundamento. ¿Cómo está construyendo usted? ¿Entiende cuál debe ser el fundamento de la casa que están construyendo? Si no es el Señor Jesucristo, esa casa eventualmente, el vendaval, el huracán, la va a botar. Entonces esto comienza en el corazón, y si comienza en el corazón también va a estar dirigido al corazón. Usted como líder, al corazón de su esposa, al corazón de sus hijos. ¿Ven? Y esto sí va a funcionar si lo hiciéramos así. Lo que pasa es que no vamos al corazón, lo que queremos es apariencias. Queremos que la gente crea que tenemos una esposa perfecta y unos hijos perfectos, pero no nos estamos preocupando por el corazón. Vamos a tomar tiempo eventualmente, y ahí sí son al menos 5 lecciones con respecto a la educación de los hijos. Y van a ver que todo eso tiene que ver con llegar al corazón. No nos conformemos con pintar la pared que por debajo está podrida. Nos estamos engañando. Queremos ir y construir bien, aunque eso va a llevar tiempo. Y ese es uno de los problemas que nosotros enfrentamos. Como vivimos en esta sociedad donde todo es automático y el café se hace así, todo es automático, queremos también ver resultados ya del trabajo y no lo vamos a ver. Se necesita empeño, constancia y seguir hasta que veremos entonces el trabajo. Tarda más, pero tiene un resultado más permanente. Nosotros tenemos que hacer esto, hombres, líderes, por designación sí, pero también por amor, porque la iglesia a la que pertenecemos, esta iglesia necesita hombres así y familias así. Y nuestra sociedad, claro, nos podemos quejar de la sociedad. Creo que todos, la vez pasada no sé si lo dije, pero de esos mensajes que mandan que son bastante buenos, algunos llegan, hay gente que sabe expresar en pocas palabras verdades muy profundas, que la gente se queja, por ejemplo, de los jóvenes de hoy. Es que los jóvenes de hoy, y entonces ahí está su queja sobre esto, sobre el otro. Bueno, esos jóvenes de hoy son el producto de los padres de hoy. Y entonces, ven qué fácil es quitarse la responsabilidad y decir, es que los jóvenes de ahora, esos jóvenes de ahora necesitan padres que ejercen liderazgo amoroso, que llegan al corazón de sus hijos. Voy a leer, los que gustan, leemos cómo deben ser los líderes, y la Biblia de principio a fin nos habla de eso. Hubo un momento en que el suegro de Moisés le da una recomendación de que él necesita establecer líderes, que él no puede hacerlo todo. Y entonces le dice características para esos líderes, y esto está en Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Le dice Jetro a Moisés, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Vamos viendo esas características, varones de virtud. ¿Es usted? Segundo, temerosos de Dios. ¿Es usted? Varones de verdad. ¿Cómo le pega al corazón? Yo sé, porque se escucha y uno sabe, el hecho de ser hombre, y de veras de ser hombre, y que alguien cuestione la masculinidad o la hombría de alguien, uy, cómo se ofende. Pero que digan, pero están pensando en otras cosas, ¿verdad? Cuando hablan de eso. Aquí lo que dice es hombres de verdad, y un hombre de verdad lo que hace es ejercer
el liderazgo que Dios le asignó y hacerlo correctamente. Y oigan el que sigue, que aborrezcan la avaricia. Pero para nuestra sociedad, el hombre exitoso es el que logró hacer plata, no importa cómo, pero hizo dinero. Pero este hombre, que debe ser líder, aborrece la avaricia. Y a esos, decía Jetro, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El liderazgo es necesario dentro y fuera de la casa, pero mucho más en las familias. Veamos la petición de los apóstoles cuando ellos iban a escoger a quienes se encargaran de la distribución de alimentos, que ahí es donde empieza la función diaconal. Y de esto estuvimos viendo en la serie que estamos viendo de 1 Timoteo. Pero veamos las características. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. De buen testimonio significa que los demás pueden dar fe de que él es una persona íntegra, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y recordemos que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con experiencias extrañas, emocionales, sino cuán lleno de Dios está. ¿Y cómo es alguien lleno de Dios? Lleno de su palabra, que habla siempre con los principios de la palabra, que tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y le sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él se dirige por la palabra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo, y había un trabajo que hacer que parecía sencillo y era repartir alimentos. Y hoy en día para repartir alimentos nadie pediría unas características así. Entendemos esto. Usted puede tener un título de máster en administración de negocios, pero no ser un buen líder si no tiene buen testimonio, si no está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y esas otras características. Bueno, ¿qué desea entonces? ¿Qué se necesita de estos líderes? Que practiquen la disciplina ellos mismos, la disciplina que desean inculcar. Yo les decía, hermanos, que en esta serie vamos a hablar de muchas cosas que yo estoy convencido que usted las conoce. Yo no estoy hablando aquí wow, ¿qué? ¿Vio eso que dijo el pastor? Nunca lo había oído. No es cierto, usted ya lo había oído, estaba en la Biblia y usted lo sabía, pero no lo está viviendo ni lo aplica en su vida. Y entonces cuando yo hablo de disciplinas espirituales, ¿quién no sabe qué es esto? Bueno, pero como si no lo supiéramos, está la lectura diaria de la Sagrada Escritura. ¿Es ese hombre usted que su familia sabe que a usted no se le pasa un solo día sin leer la Sagrada Escritura? Sin leer la Sagrada Escritura, no solo porque debe hacerlo en su devoción familiar, sino porque usted se quiere nutrir de la palabra, que usted depende de la palabra de Dios, que usted es un hombre del libro, que conoce la Biblia. Esa es una disciplina espiritual que usted desea para su familia, pero usted primero tiene que practicarla para enseñarles a ellos y enseñarles con el ejemplo. Es algo que va a quedar grabado en el corazón de sus hijos. Incluso cuando todavía ellos no sean convertidos, ellos tienen esa imagen ahí. Yo me acuerdo haber visto a mi papá leyendo la Biblia y cada vez que pasaba, otra vez está leyendo la Biblia. Era un hombre, u orando, que es la segunda disciplina. La oración es indispensable. ¿Qué parte tiene en su vida como líder? Y vea que si nosotros entendemos lo que este liderazgo implica, no hay otra manera que doblar las rodillas. Porque usted se va, ¿cómo hago aquí? Usted siente que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya dijo las cosas de buen modo, pero no está viendo todavía efecto. Y ve oposición, y ve cosas. ¿A qué le lleva eso? A doblar las rodillas. Porque la oración es la manera en que nosotros demostramos nuestra dependencia de Dios.
De hecho, todo lo que nosotros hagamos individualmente, como iglesia, como familia, sin oración, lo estamos haciendo entonces en nuestras fuerzas y creyendo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos algo. Pero la oración es la que nos dice, yo sin el auxilio de Dios no podré. ¿Le ven ellos orar? Participación en la iglesia, por ejemplo. Su familia ve, sus hijos ven. Si cuando hay una necesidad en la iglesia usted ignora, se hace el que no escuchó nada, o si tiene, ¿y yo cómo ayudo aquí? ¿Cómo me involucro? Porque ellos están observando y eso lo van a imitar. Esa es parte del liderazgo. Hagan como yo hago. ¿Recuerdan a Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel? En cierto momento él tenía que liderar una batalla y él les dijo así a sus soldados: lo que yo hago, háganlo ustedes también. Y él les dio el ejemplo de cómo hacer. Eso es ser un líder. Quisiera que veamos brevemente unos componentes del liderazgo que se necesitan. Por favor, apúntenlos, o si usted tiene buena memoria, pero repáselos. Necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos y anotar las cosas. El número 1 es asuma su responsabilidad. Es decir, ya ahora que usted vio por la palabra de Dios, porque se lo leí, ahí está, y está tan claramente que usted es cabeza de hogar. Dios le puso a liderar su hogar. Asuma su responsabilidad. No se puede, no hay alternativa que usted pueda decir, no quiero. No, Dios se lo asignó y ya está, asúmalo. Y para poder asumirlo hay que hacer una especie de inventario. Hoy va a ser un día duro porque si usted hace ese inventario no se va a sentir bien. Pero aquí no estamos, eventualmente cuando supere se va a sentir mejor, pero tiene que pasar por esto. Y en ese inventario nosotros nos evaluamos y decimos, en esta área estoy débil, en esta, aquí no estoy tan mal, en esta estoy fatal, y ahí, pero tiene que hacer ese inventario, porque Dios le responsabiliza. O sea, tiene que ir y hacer usted mismo la revisión de esta construcción y decir, la verdad es que dejé a los peones hacer como quisieran, lo hicieron mal, y pronto viene una revisión del arquitecto y voy a tener problemas, porque ¿a quién le va a pedir cuentas el arquitecto? No a los peones, no a los que están ahí, al maestro de obras le dice, ¿qué pasó aquí? No están siguiendo el plano, no están usando los materiales correctos. ¿Qué pasó aquí? El responsable es el líder. Entonces tiene que hacerse y hay que tomar ciertas decisiones. Y mis estimados hermanos, vamos a pedir al Señor que nos auxilie a todos. No quiero por ningún momento que se imaginen que porque yo doy este tema, yo sí lo cumplo perfectamente. No es así. Necesito igual el auxilio del Señor para poder hacerlo. Pero debemos dejar de poner excusas, porque somos expertos para eso. Como esas excusas que les decía, cuando el hombre dice, es que ella no me hace caso, es que ella no me respeta, y tiene muchas razones para entonces decir, no lo voy a hacer. Dejemos las excusas. Bien, como líder espiritual, antes pide Dios de los hombres, y por eso es que es buena la enseñanza para todos, solteros y casados y los que esperan algún día casarse. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quisiera que analicemos este versículo. ¿Cómo es posible que le dé tanta importancia el apóstol Pablo? Parece más bien que se está comportando un poco materialista. Dice, negar la fe. Ahora, aquí no está hablando de darle lujos a la familia, ni caprichos, ni así, pero él dice que usted niega la fe cristiana y es peor que un incrédulo si usted no se encarga de cuidar a su familia con que ellos tengan dónde vivir y qué comer. No es otro, no es la familia, no es
no es alguien externo el que tiene que encargarse, es el varón. Por eso dice muy claramente la palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es una nueva familia. No está bien que cuando hay problemas entonces vamos a ver qué dice el suegro o la suegra o le dice vengan ayuden, aunque es tan valiosa la ayuda de ellos cuando es sabia, el buen consejo, o incluso en momentos de aprietos económicos. Qué bueno es tener una familia que es solidaria, pero eso son cosas eventuales, eso son cosas específicas. No es a eso a lo que me refiero. Lo que me refiero es que el que es irresponsable y no provee, es decir, que está viendo a ver cómo que cada uno sobreviva aquí. No, el varón está puesto por Dios para proveer en su casa. La mujer puede ayudarle mucho, sí, pero la responsabilidad de proveer en la casa es de él. Por eso es que por ahí empezamos con los que se quieren casar. Esa pregunta siempre sepa que es la primera. Cuando un hombre venga a los pastores a decirles que tengo un cierto interés en una hermana, lo primero es, ¿tiene usted empleo? ¿Tiene algo ahorrado? ¿Qué le va a usted ofrecer a esa muchacha? ¿Va a sacarla de su casa donde la cuidan sus padres para que venga a pasar penas con usted? Entonces, eso es un ejemplo. Las familias alrededor ven el orden que hay y eso glorifica a Dios. Miren, hoy en día, cuando la gente se asombra de que nosotros le decimos a los varones, debe ir a hablar con los padres de ella. Ellos son la autoridad que Dios puso. Debe ir y decirle que usted tiene ese interés y que usted quiere hacerlo todo ordenadamente y con respeto. Y la gente se asombra porque hoy en día los padres ni saben quién es el novio o la novia de sus hijos. El novio o la novia de turno, porque así es como viven. Un novio, otro novio, otro novio. Pero en la casa de Dios no es así. Los hombres que se quieren casar están orando por aquella mujer que Dios les tiene y las mujeres están orando por aquel varón y no esperan tener un montón de intentos hasta llegar, esperan en la voluntad del Señor y se están preparando mientras tanto. Por eso esto es útil para los solteros también, se están preparando mientras tanto. Debe haber un corazón correcto que ame sacrificialmente en el líder. Vean lo que dice Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren, esta ternura para tratar, cuando nosotros hacemos ciertos trabajos y quedamos adoloridos, mi esposa y yo hacemos ciertos trabajos de jardinería y a veces quedamos agotados que no aguanta uno ni aquí. ¿Cómo se trata usted a sí mismo cuando a usted le duele? Ay, cuidado, que estoy adolorido, me lastimé, lo que sea. Bueno, eso nos da una idea de qué pide Dios de cómo usted trata a su esposa, porque ella es parte de su cuerpo y dice que la tiene que tratar con esa ternura, porque dice, el que la ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces, con esa ternura de que ella es parte suya, lastimarla no, porque lastimarla a ella es lastimarse usted mismo. Debe haber esa comprensión de la cual habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Nosotros, hombres, somos frágiles. Necesitamos de Cristo, pero la mujer por constitución, no solo física, sino emocional, es más frágil. Entonces la vamos a tratar con mayor cuidado, un trato respetuoso y tierno. Ya tenemos con qué arrepentirnos, porque el trato de muchos hombres para con su esposa no es ni tierno, ni para nada. Debe haber esa ternura, ese cuidado en el trato, porque es su cuerpo. Nosotros estamos muy influidos del mundo y es el mundo el que ha metido esa horrenda doctrina que
diabólica. Como en la segunda hora estaremos hablando de cosas diabólicas y ella es el feminismo, que haga pensar a la mujer que ella puede hacer todo lo que el hombre hace y que no lo necesita a él. Eso no es lo que Dios manda. Ella tiene que sentirse alegre de que Dios le dio a su esposo y que confía en él y que él es el que la cuida y que hacen las cosas juntos. Eso es lo que dice la Biblia, dándole honor como vaso más frágil. Ella es más frágil. Entiéndalo, mi hermano, por favor, entiéndalo que ella es más frágil. Incluso las que dicen que no, ella es más frágil porque la Biblia lo dice. Nosotros le hacemos caso a la Biblia y la Biblia dice que ella es un vaso más frágil. Entonces, si se tiene eso en cuenta, va a haber un cierto trato, hay una manera de decir las cosas. Veremos entonces que no se trata solamente de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. En toda esta labor de liderazgo, lo más que necesitaremos es amor. Es necesario en todo. Y si nosotros nos esforzamos por clamar a Dios que derrame su amor en nuestro corazón y practicar el amor, de ese amor surgirán las demás virtudes. ¿No les llama a ustedes la atención que cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu, lo habla en plural, en singular, diciendo, el fruto del Espíritu es amor, y luego da un montón de virtudes? ¿Por qué no se redactó más bien los frutos del Espíritu? Porque es un fruto que tiene muchos componentes y el principal del cual se desprenden todos es el amor. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios en su carta, que les habla de los graves problemas que estaban sucediendo ahí, él pone una serie de metáforas, de cosas excelentes que nosotros como cristianos pudiéramos estar haciendo. Y en cada una de ellas dice, y si no tengo amor, nada soy. Si pudiera, dice, tener un conocimiento tan grande que todos los misterios yo los entendiera, todas las profecías, dígame cualquier versículo y se lo explico en la Biblia. Y si no tengo amor, nada soy. Y si hago hazañas y proezas y doy grandes ofrendas y si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Esta es la base. Si ustedes y yo, mis estimados hermanos, queremos ser líderes conforme al corazón de Dios, lo primero que necesitamos es amor. Estamos llenos en el mundo de hoy de personas que son como lo que dice aquí 1 Corintios 13, un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y un pastor en cierto momento leía esa ilustración también muy buena, que decía que él estaba ilustrando esto, de que las personas sin amor, ¿no? Y dice, entonces llega con una olla y una cuchara ahí y comienza a dar duro para darle la explicación a la gente, y la gente al principio se rió, ¿verdad? Eso es usted sin amor, pero él sigue y sigue hasta el punto de que ya la gente no le estaba haciendo gracia, es demasiado el ruido, pero llegó a donde quería. Es molesto. Y él siguió dándole por varios minutos para que la gente, ya entendimos. No han entendido. Eso es usted sin amor. Ese es su cristianismo sin amor. Ese es su liderazgo sin amor. Un metal que resuena molesto, chillante a los oídos. Y tenemos que combatir eso. Vamos entonces a preocuparnos por los materiales de la construcción, muy, muy, muy seriamente, y a revisarlos. ¿Cuántas veces de veras compramos cosas sin revisar y después lo lamentamos? Tenemos que revisar. ¿Recuerdan ese versículo al que hice referencia hace unos sermones pasados, donde decía Salomón, compra la verdad y no la vendas?
Es decir, vaya y busque lo que es real y verdadero, los materiales de calidad que Dios manda, y quédese con ellos, no se conforme con menos. Hoy en día tenemos muchos sustitutos agradables a la vista. Y bueno, sí, no soy mucho de dar ilustraciones personales, pero me ha servido tanto esta serie, prepararla y verme a mí mismo y ver las cosas que nos han sucedido. Hace más de 20 años, cuando iba a construir un segundo piso, el hombre al que contratamos dijo, con materiales livianos va a ser mejor y va a haber... Y nos hizo unos trabajos tan mal hechos, los cuales han tenido que reparar y reparar y volver a reparar, y nunca se reparan porque no se reparan bien. Entonces, yo lo puedo ver en la ilustración muy clara. Usted tendrá sus experiencias, pero de lo que estamos hablando es algo espiritual. Y es más grave. Porque sí, está bien, uno quiere tener una casa en forma, bien mantenida y todo eso, y hay muchos factores, que son el factor económico, y etc. Y primero encontrar quien lo haga bien. Al punto de que a ustedes les habrá pasado como a mí, que uno dice, para que me lo hagan así, mejor lo hago yo. Igual va a quedar mal, pero por lo menos no tuve que pagar. Pero entonces, nosotros ahora estamos hablando de algo muy serio. Es la familia, es por lo que Dios nos pedirá cuenta. Dios no nos demandará realmente por las cosas materiales. Es cómo construyó usted. ¿Tenía el fundamento correcto? ¿Tenía a Jesucristo por sobre todas las cosas como lo principal, la piedra angular? Para ese liderazgo necesitamos integridad. Los invito entonces a seguir adelante. Después vamos a hablar de la mujer como esa ayuda idónea, y luego vamos a tomar bastante tiempo, como les decía, para la crianza de los hijos. Porque miren, mucho de este problema de liderazgo, me estoy pasando unos minutitos, ya termino, mucho de este problema de liderazgo es esto: no saben seguir instrucciones. ¿Cómo se ocurre que el maestro de obra le explica al peón y le dice, esto hágalo así, así, así? Y cuando usted llega, él lo hizo como él quiso. Pero yo le expliqué, igual es en el hogar, siga las instrucciones. Dios puso a un líder, él dijo que lo hicieran así y confíe y ya. Ahora, no es que no pueden haber sugerencias, claro que las hay, de eso vamos a hablar. Pero básicamente les digo, el problema que yo he visto es la gente hoy no sabe seguir instrucciones, no saben seguir una autoridad. Ellos hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Y ese es el caos en el que nosotros vivimos. El Señor nos ayude.